Hace más de 700 años, en el corazón del Valle de México, un pueblo nómada, despreciado por sus vecinos y sin tierra propia, levantó uno de los imperios más extraordinarios de la historia. Eran los mexicas, conocidos por el mundo como los aztecas. De vagar como extranjeros sin patria, pasaron a construir la ciudad más impresionante de América, Tenochtitlán, erigida sobre un lago, con calzadas que parecían desafiar a los dioses y templos que se alzaban hacia el cielo. Según la profecía, sería aquí, donde un águila devorando una serpiente sobre un nopal señalaría el destino de su pueblo. Ese símbolo aún vive, grabado en la memoria de una nación. Pero la historia azteca no es solo la de guerreros y conquistas, es también la de dioses insaciables, sacrificios que estremecen a nuestra imaginación, mercados más grandes que cualquier ciudad europea de su tiempo, y el choque brutal que cambiaría para siempre el curso del continente. ¿Cómo logró un pueblo que comenzó como paria convertirse en una potencia que dominaba a millones? Para responder, debemos viajar al origen, al nacimiento de un imperio forjado en sangre, fe y destino. Los antiguos mexicas contaban que su origen estaba en un lugar mítico, Aztlán, la tierra de las garzas, un paraíso acuático donde todo parecía eterno. Allí vivían bajo el amparo del dios Huitzilopochtli, quien un día les habló con voz de trueno. Debían abandonar aquel Edén y emprender un viaje sin retorno, un éxodo que marcaría su destino. Durante generaciones, caminaron por desiertos y montañas, soportando hambre, sed y el desprecio de los pueblos que los consideraban intrusos. Eran los parias de Mesoamérica, rechazados por muchos, obligados a vender sus servicios como mercenarios a cambio de un lugar donde dormir. Se cuenta que en cada parada levantaban templos temporales de barro y caña para rendir culto a Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, y en cada altar el dios les recordaba su promesa: seguid adelante hasta encontrar el signo que os he anunciado. Así avanzaron durante más de un siglo, arrastrando su esperanza como una llama encendida en la oscuridad. Una llama que, poco a poco, los transformaría de un pueblo errante en una nación forjada por el destino. Cuando por fin llegaron al Valle de México, los mexicas quedaron deslumbrados. Ante sus ojos se abría una tierra fértil rodeada de montañas y volcanes, atravesada por lagos que brillaban como espejos de obsidiana. Era el corazón de Mesoamérica, habitado por poderosos señoríos como Culhuacán, Texcoco y Azcapotzalco. Pero los recién llegados no fueron recibidos con honores. Al contrario, fueron vistos como bárbaros, gente sin linaje ni cultura. Apenas se les permitió asentarse en los lugares más inhóspitos, las tierras pantanosas, infestadas de serpientes y mosquitos. Lejos de desanimarse, los mexicas vieron en ese rechazo una oportunidad. Convirtieron los pantanos en fuerza, aprendieron a drenar el agua, a cultivar en pequeñas islas flotantes que llamaron chinampas, y poco a poco, aquellos parias comenzaron a demostrar su ingenio. Sin embargo, la desconfianza de sus vecinos no desapareció. Muy pronto los mexicas se verían envueltos en alianzas frágiles, traiciones y guerras que pondrían a prueba su resistencia. En un mundo gobernado por la sangre y la astucia, solo sobrevivirían quienes fueran capaces de imponer respeto o de infundir miedo. En su afán por ser aceptados, los mexicas buscaron el favor de Culhuacán, uno de los señoríos más influyentes del valle. Al principio fueron admitidos como vasallos y guerreros mercenarios. Su valentía en combate les ganó cierta fama, y hasta lograron un matrimonio político con una hija del señor de Culhuacán. Pero lo que para ellos fue un honor, pronto se tornó en horror. En una ceremonia solemne, los mexicas sacrificaron a la princesa, desollaron su piel, y un sacerdote la vistió para encarnar a la diosa de la tierra. Cuando el rey de Culhuacán descubrió lo sucedido, la ira se desató como un incendio. El pueblo entero se levantó contra los mexicas. Perseguidos, acorralados y casi aniquilados, se vieron obligados a huir, vagando de nuevo como parias en busca de un lugar seguro. Ese episodio, sangriento y terrible, marcaría su destino. Aprendieron que su camino no estaría hecho de pactos fáciles ni de alianzas duraderas. Su supervivencia dependería de una sola cosa: el poder de inspirar terror
el poder de la guerra. Tras la humillación sufrida en Culhuacán, los mexicas volvieron a errar, guiados únicamente por la voz de su Dios. El valle parecía cerrarse contra ellos, hasta que un día, al llegar a las orillas del lago de Texcoco, la profecía se cumplió. Allí, sobre un islote cubierto de tules y nopales, vieron el signo prometido. Un águila majestuosa, posada sobre un nopal, devorando una serpiente bajo el resplandor del sol. Era la señal inconfundible de Huitzilopochtli. En ese lugar inhóspito, rodeado de agua salobre y ciénegas, nadie hubiera imaginado que se levantaría una ciudad capaz de desafiar al tiempo. Pero los mexicas comprendieron que ese era su destino. Con manos callosas y una fe indomable, comenzaron a construir sobre el agua, clavando estacas y levantando plataformas. Así nació Tenochtitlán, el lugar del nopal sobre la piedra. Lo que inició como un pequeño asentamiento de refugiados, se transformaría, en apenas unas generaciones, en una metrópolis incomparable, centro de un imperio que asombraría a todo aquel que la contemplara. En el corazón del lago, Tenochtitlán creció como un milagro de piedra y agua. Los mexicas, ingeniosos y obstinados, convirtieron el entorno hostil en su mayor fortaleza. Crearon un prodigio agrícola, las chinampas, islas flotantes hechas con lodo y cañas, capaces de producir cosechas abundantes durante todo el año. Gracias a ellas, alimentaron a una población en constante crecimiento y aseguraron la autosuficiencia de su pueblo. Los cronistas europeos, siglos más tarde, describirían con asombro este paisaje de jardines flotantes, tan fértil y ordenado que parecía obra de dioses. Tenochtitlán no era solo agricultura. Sus calles eran canales navegables, donde canoas cargadas de maíz, frijol y flores surcaban la ciudad como góndolas de un mundo nuevo. En el centro se alzaba el Templo Mayor, símbolo de poder y devoción, donde los mexicas honraban a sus dioses con ofrendas y con sangre. La organización social era estricta. Sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y campesinos formaban una jerarquía bien definida, cada cual con su deber hacia la ciudad y hacia Huitzilopochtli. El poder militar, siempre en expansión, aseguraba tributos de pueblos vecinos, fortaleciendo aún más a la joven capital. Lo que había comenzado como un asentamiento marginal, ahora se perfilaba como una potencia en ascenso. La ciudad de los mexicas se estaba convirtiendo en el centro de un mundo que pronto dominaría a millones. Con cada generación, Tenochtitlán se hizo más fuerte. Los mexicas habían pasado de ser rechazados a convertirse en temidos guerreros. Su disciplina y ferocidad en el campo de batalla les ganaron un prestigio que ya nadie podía ignorar. El gran punto de inflexión llegó en el siglo XV, cuando decidieron romper las cadenas de Azcapotzalco, el señorío que los había mantenido bajo dominio. Aliados con Texcoco y Tlacopan, formaron una coalición que pasaría a la historia como la Triple Alianza. Juntos derrotaron a Azcapotzalco y repartieron el botín, pero no en partes iguales. Muy pronto Tenochtitlán se erigió como el verdadero centro del poder. Los mexicas, bajo el mando de sus tlatoanis, extendieron su dominio a lo largo y ancho del valle y más allá, desde las costas del Golfo hasta el Pacífico, desde el altiplano hasta las selvas del sur. Cada conquista traía tributos: cacao, miel, algodón, plumas preciosas, piedras de jade y turquesa, y sobre todo, prisioneros, destinados a los altares de los dioses. La guerra no era solo política, era también un mandato religioso. El imperio azteca no se expandía únicamente con la espada, sino con el terror. Los pueblos sometidos sabían que desobedecer significaba convertirse en ofrendas para el sol. Así, el imperio crecía, tan vasto y poderoso como temido, sostenido por la guerra y la sangre. En el cenit de su poder, Tenochtitlán era una ciudad que deslumbraba incluso a los propios pueblos sometidos. Construida sobre el lago, unida a tierra firme por calzadas de piedra y atravesada por canales navegables, parecía flotar como una joya sobre las aguas. Los cronistas españoles, al contemplarla por primera vez, apenas podían creer lo que veían. Templos que se alzaban como montañas artificiales, palacios adornados con mosaicos de turquesa, jardines repletos de flores exóticas y calles limpias donde el orden imperaba.
En el corazón de la ciudad latía el gran mercado de Tlatelolco. Allí, más de 20,000 personas se reunían a diario para comerciar. Se ofrecía de todo: cacao, miel, algodón, obsidiana, pieles de jaguar, plumas de quetzal, pescados frescos traídos en canoas e incluso esclavos. La organización era tan precisa que cada producto tenía su lugar, y jueces vigilaban para que nadie engañara en los precios. La vida cotidiana también estaba marcada por la disciplina. La educación era obligatoria, algo inusual en el mundo antiguo. Los hijos de nobles estudiaban en el Calmecac para formarse como sacerdotes o gobernantes, mientras que los hijos del pueblo asistían al Telpochcali, donde aprendían oficios y sobre todo el arte de la guerra. En cada rincón, la religión impregnaba la vida, desde los campesinos que ofrecían la primera mazorca al dios de la lluvia, hasta los guerreros que anhelaban capturar prisioneros para el sacrificio. Para los mexicas, cada acto cotidiano estaba ligado al equilibrio del cosmos. Tenochtitlán no era solo una ciudad, era el reflejo de un universo donde el orden, la guerra y la fe se entrelazaban como parte de un mismo destino. En el corazón de Tenochtitlán se alzaba el Templo Mayor, una pirámide monumental con dos altares gemelos, uno dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, y otro a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Allí, en la cima, se celebraban los rituales más sobrecogedores del imperio. Para los mexicas, la sangre no era solo vida, era el alimento de los dioses. El sol, pensaban, necesitaba energía para seguir su curso diario, y esa energía solo podía obtenerla del sacrificio humano. Sin sangre, el universo corría el riesgo de apagarse, y con él, todo cuanto existía. Los prisioneros de guerra eran llevados a lo alto del templo. Al compás de tambores y caracolas, los sacerdotes los tendían sobre la piedra sagrada. Con un cuchillo de obsidiana abrían su pecho y ofrecían su corazón palpitante al sol. Después, los cuerpos eran arrojados por las escalinatas, rodando hasta el suelo en un espectáculo tan brutal como sagrado. Los sacrificios no eran actos aislados. Se realizaban en festividades que marcaban el calendario religioso, como la fiesta de Tlacaxi-Pehuaxtli, donde las víctimas eran desolladas en honor a Exipetotec, el dios de la renovación. Para los mexicas, cada muerte era parte de un ciclo cósmico que garantizaba la continuidad de la vida. Algunos cronistas relataron que en grandes ceremonias podían sacrificarse miles de prisioneros en un solo día. Exageración o no, lo cierto es que el terror de estas prácticas mantenía sometidos a los pueblos vecinos y al mismo tiempo consolidaba el poder del imperio. Así, el esplendor de Tenochtitlán estaba construido no solo sobre el ingenio de su pueblo, sino también sobre ríos de sangre ofrecida a los dioses. En 1519, el destino del imperio azteca cambió para siempre. Desde las costas del Golfo llegó un puñado de hombres barbados, vestidos con hierro y montados en bestias jamás vistas. Eran los españoles, liderados por Hernán Cortés. Para los mexicas, su llegada estaba envuelta en misterio. Algunos creyeron que se trataba del regreso del dios Quetzalcóatl, tal como lo anunciaban ciertas profecías. Otros vieron en ellos a invasores que traían fuego y destrucción. Moctezuma, emperador en aquel tiempo, dudó entre recibirlos como aliados o enfrentarlos como enemigos. Esa duda, dicen, fue fatal. Los españoles, hábiles y astutos, aprovecharon divisiones internas. Pueblos cansados del dominio mexica se unieron a ellos, convirtiendo una pequeña expedición en un ejército imparable. Lo que siguió fue un choque brutal: sangre, traiciones, batallas épicas como la Noche Triste y el sitio de Tenochtitlán, donde la gran ciudad, orgullosa y magnífica, fue arrasada hasta quedar en ruinas. Con su caída en 1521, no solo terminó un imperio, también concluyó una era. El mundo de los dioses solares, de las chinampas y los mercados de Tlatelolco, fue sepultado bajo las piedras del nuevo orden colonial. Pero la memoria de los aztecas no desapareció. Vive en códices, en leyendas, en la identidad de un pueblo que aún mira al águila y al nopal como símbolos de resistencia y orgullo. El imperio azteca fue un universo de grandeza y terror, de ingenio y sacrificio,
un mundo donde el destino se tejía con sangre y con sueños. Y aunque sucumbió ante el hierro y la pólvora, su legado sigue latiendo en la historia, en la cultura y en el corazón de México.